Buenos días, hermanos, y todos los que nos ven y nos escuchan, todos aquellos que nos honran en estos días con su tiempo, con su atención. Hoy es domingo 5 de abril, domingo que conocemos como Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, y yo confío plenamente en que la protección, el cuidado y la provisión de Dios sea con todos ustedes, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de confusión y quizá para algunos de preocupación. Pero usted y yo sabemos que el Dios en el cual hemos creído, Él cuida de nosotros, Él es nuestro proveedor. Y Él dice en su palabra que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aunque por el momento presente quizá estemos padeciendo lo mismo que toda la humanidad, sabemos que Dios mostrará su propósito a su tiempo y nosotros le glorificamos por ello, porque sabemos que Él tiene propósitos para nuestras vidas. El domingo pasado les compartí un tema que fue la primera parte de un tema que titulé ¿Qué sucede cuando la iglesia ora? Y nos regocijamos con la verdad bíblica de que cuando la iglesia ora, el cielo escucha. Dios escucha nuestras oraciones. Dios, cuando la iglesia ora, Dios hace guardar silencio a todas las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra, para prestar la mayor atención a la oración aún del más humilde de sus siervos. Toda oración, todo gemido, todo murmullo y aún quizá todo tartamudeo que salga de nuestros labios, cuando intentamos orar, tenga la seguridad de que todo es escuchado por Dios. El día de hoy veremos que cuando la iglesia ora, no solamente el cielo escucha, sino también el cielo se complace, el cielo se regocija. Y voy a invitarle para que busque en su Biblia y que la mantenga ahí abierta, que procure tenerla abierta ahí ante sus ojos, y que podamos leer el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, los primeros 4 versículos, que dice de esta manera la palabra: Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vamos a meditar en estos versículos. Los primeros 2 ya meditamos en ellos la semana pasada, pero quiero solamente recordarle que los versículos 1 y 2 dicen que después de que se abrió el 7º sello y como resultado de esta acción, dice la palabra, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y enseguida Juan vio 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Pero antes de que estos ángeles tocaran las trompetas, dice en los siguientes versículos 3 y 4, que apareció otro ángel en escena. Leamos el versículo 3 y 4. Dice así la palabra: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vamos a meditar en estos versículos. Primeramente, déjeme decirle que el simbolismo de estos dos versículos, de lo que vemos en estos dos versículos, proviene del Antiguo Testamento. El altar de oro que nos habla aquí nos recuerda al altar del incienso que estaba dentro del lugar santo en el tabernáculo. Si usted quiere extender un poquito más de qué trataba este altar del incienso, puede leerlo posteriormente en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos del 1 al 8, donde lo describe. Pero así en pocas palabras, déjeme decirle que este altar era un altar pequeño. Su altura, dice ahí la palabra, era de unos 2 codos de altura. Un codo tenía más o menos el tamaño de 45 centímetros, de manera que 2 codos de altura representan alrededor de unos 90 centímetros. Y su anchura, tanto su anchura como su longitud, era de 45 centímetros o de 1 codo. Estaba hecho de madera y cubierto de oro. Había sobre el altar una especie de cazuela o de recipiente que se le llamaba incensario, y en ese recipiente se quemaba el incienso. Este altar estaba ubicado, como ya le dije, en el lugar santo del tabernáculo, directamente enfrente del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cada cierto tiempo, un sacerdote iba y tomaba el incensario que estaba encima del altar de oro y lo llevaba al altar de bronce. El altar de bronce, también conocido como el altar del holocausto, se encontraba fuera del tabernáculo, fuera del lugar santo, y constantemente tenía carbones encendidos, mientras que el altar del incienso, del que hablamos primero, ese no tenía carbones encendidos continuamente. De tal forma que el sacerdote tomaba el incensario, lo llevaba hacia el altar del holocausto y de ahí tomaba carbones en el incensario y los llevaba dentro del lugar santo. Ponía nuevamente ese recipiente sobre el altar de oro y rociaba incienso sobre los carbones encendidos. De tal manera que al entrar en contacto el incienso con los carbones encendidos, inmediatamente empezaba a elevarse un perfume dulce del incienso que llenaba el lugar santo e incluso penetraba detrás del velo hacia el lugar santísimo. De manera que esa fragancia aromática subía, si podemos decirlo así, hasta la presencia de Dios. Según la manera de pensar de los judíos, el hecho de quemar incienso sobre el altar de oro estaba relacionado con el concepto de las oraciones que ascienden o se elevan hacia Dios. Por eso David, en el Salmo número 141, en su versículo 2, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Porque David tenía esa experiencia, o ese era su pensamiento, que sus oraciones eran como un incienso aromático
que subía a la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo en Lucas capítulo número 1, podemos ver la escena de un sacerdote llamado Zacarías entrando en el templo para ofrecer el incienso conforme a la costumbre. Esto lo puede ver en el capítulo 1 de Lucas, principalmente en los versículos 8, 9 y 10. Ahora bien, recuerde que en Apocalipsis todo esto es simbólico, y todo esto que estamos hablando está representando las oraciones del pueblo de Dios. De ninguna manera estoy animando al uso de incienso en los cultos el día de hoy, pero lo que sí podemos afirmar es que en el lenguaje del Antiguo Testamento, el incienso, que como ya dijimos es símbolo de las oraciones de los santos, de la iglesia, del pueblo de Dios, ese incienso era olor grato para Dios. Así es que piénselo por un momento. Cuando usted ora, cuando usted eleva una oración a Dios, Dios percibe desde su trono, Dios percibe un olor grato a través de sus oraciones. Aquí muy bien pudiéramos detenernos a meditar un poco. ¿Qué significa las palabras olor grato? ¿O qué significa para usted esa frase olor grato? Yo quiero invitarle a que pensemos por un momento. Yo creo que todos tenemos esta experiencia de que viene a nuestro olfato ciertos olores que nos recuerdan algún momento de nuestra existencia. Quizá algún momento de nuestra infancia o de nuestra adolescencia o de nuestra juventud, los que ya somos adultos. Pero yo creo que todos tenemos esa experiencia en nuestra mente de algún olor, de algún aroma que nos trae regularmente algún grato recuerdo. Por ejemplo, yo en lo particular, cuando llega a mi olfato el aroma del chorizo, por ejemplo, que se está siendo guisado, y usted sabe que el aroma del chorizo inunda toda la casa, a mí regularmente viene a mi mente mi hogar paterno, en mi niñez, cuando mi madre nos preparaba la cena y mientras ella guisaba ahí el chorizo, el aroma del chorizo me trae esos recuerdos de mi infancia. Pero para usted, ¿qué sí puede significar? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias. Para usted, ¿qué puede significar ese olor grato? Piénselo por un momento, medite, reflexione, cierre sus ojos y piense qué aroma grato, agradable le trae bonitos recuerdos. Le puedo dar algunos ejemplos para ayudarle en su imaginación. Algunos de ellos pudiera ser, por ejemplo, la hierba recién cortada, o el olor a tierra mojada después de una lluvia, sobre todo en el campo. Pudiera ser también el olor de una naranja que recién partimos, o el olor del café recién preparado para aquellos que les gusta el café, el olor del pan casero, humeante aún, el olor de un bebé limpio, o el olor de la flor de su predilección. En mi caso, el jazmín es uno de los aromas que más me agrada. O el olor de la canela, por ejemplo, o de alguna otra de las especias.
Así usted puede imaginarse el olor de su predilección y el grato recuerdo que trae a su mente. Bueno, pues déjeme decirle que así como para usted y para mí ciertos olores son gratos porque nos traen recuerdos de algún momento agradable de nuestras vidas, déjeme decirle que de la misma manera nuestras oraciones son tan placenteras para Dios como esos olores lo son a nuestro olfato. Por eso Proverbios capítulo 15 versículo 8 dice que la oración de los rectos es el gozo de Dios. Piénselo, Dios se goza cuando uno de sus hijos ora, cuando escucha que uno de sus hijos está orando a Él. Usted sabe que la Escritura dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero no es el único momento en el cual podemos hacer sonreír a Dios cuando nos arrepentimos, sino también, como dice aquí la palabra, cuando usted ora a Dios, cada vez que usted ora a Dios, podemos imaginarnos a Dios mirándonos y sonriéndonos, gozándose porque uno de sus hijos o porque su iglesia, su pueblo entero está elevando oraciones hacia Él. Pero déjenme compartirle una cosa más. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 se nos habla de la visión que tuvo Juan, donde él veía un trono en el centro de esa visión y alrededor de ese trono él veía 24 tronos. Y sentados en esos 24 tronos, Juan veía a 24 ancianos sentados en él. Todo esto lo habla al principio del capítulo 4. Pero en el capítulo 5, versículo 8, se nos presenta ahí un cuadro de estos 24 ancianos que dice la Escritura que tenían copas de oro llenas de incienso. Y este incienso se identifica en este mismo versículo como las oraciones de los santos. Sin embargo, cuando pasamos al capítulo 8, que es en el que estamos meditando, la escena varía un poco. Aquí en este capítulo 8 tenemos un ángel. Y a ese ángel dice Juan, que él ve que a ese ángel se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y después Juan ve que de la mano de ese ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vamos a detenernos aquí para entender ¿qué significa ese mucho incienso que se le dio al ángel para añadirlo a las oraciones de los santos? Aquí hay dos frases en las que quiero que usted centre su atención. En el mucho incienso que se le dio al ángel y en el propósito de ese incienso, añadirlo a las oraciones de todos los santos. Ya dijimos que las oraciones que el incienso representan las oraciones de los santos. Y este incienso extra, que aquí se menciona como mucho incienso, que se añade a las oraciones de los santos, muy bien pudiéramos entenderlo como un símbolo de
de oración también, pero de oraciones más distintas a las oraciones del pueblo de Dios. Lo podemos entender como un símbolo de la intercesión de Cristo y de la intercesión del Espíritu Santo por el pueblo de Dios. Y podemos ver algunos versículos. En Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice de esta manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si seguimos más adelante en ese mismo capítulo 8 de Romanos, pero en los versos 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y finaliza diciendo: el que también intercede por nosotros. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, hablando el autor acerca de Jesucristo, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y finalmente en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí no aparece la palabra interceder, pero aparece la palabra abogado. ¿Y cuál es la función de un abogado? Es interceder. Interceder por el acusado, interceder por su cliente. En este caso habla de Jesucristo como nuestro abogado, que intercede ante el Padre por nosotros, que aboga ante el Padre por nosotros, que habla bien de nuestras vidas. No, Jesús como abogado no afirma que somos inocentes, porque no lo somos, pero sí afirma que somos justos, porque hemos sido justificados por el Cordero de Dios, que es Jesucristo. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando la iglesia ora, el cielo se alegra, Dios se regocija, Dios sonríe, porque nos unimos. No solamente nos unimos entre nosotros como pueblo de Dios, sino que también al mismo tiempo, como nos hemos dado cuenta, como hemos reflexionado en este pasaje, al mismo tiempo nos unimos con los propósitos divinos a través de la intercesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en estos días, mis hermanos, mis amigos, en que el pueblo de Dios está disperso por las circunstancias que nos obligan a hacerlo, en estos tiempos en que los templos están cerrados por indicación de nuestras autoridades, en estos tiempos, cuando usted ora, recuerde esto, cuando usted ora, aún en la soledad de su habitación, aún en un rincón de su hogar, cuando usted ora, aunque sea solamente usted el que está orando, usted no está solo. Usted no ora solo.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen a usted en su clamor. De manera que, hermanos, esto es motivo de ánimo para nuestras oraciones. Es motivo para no claudicar. Es motivo para alegrarnos juntamente con Dios. Porque tenemos la confianza, la convicción, la seguridad de que cuando oramos, el cielo se goza. Cuando oramos, Dios sonríe. Porque ve a sus hijos, ve a su pueblo, intercediendo conforme a sus propósitos eternos. Hoy, como todos sabemos, es Domingo de Palmas y quizá no podemos unirnos como lo hacemos año tras año, y levantar nuestras palmas mientras entonamos algún canto. Pero ahí donde usted está, regocíjese, así como aquel día en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Hoy más que nunca usted y yo podemos ver a través de nuestros ojos espirituales a ese Cristo triunfante, entrando quizá no a la ciudad, pero sí entrando a través de las cámaras, a través de las pantallas, entrando a su hogar. Y ahí en su hogar usted alégrese, regocíjese, levante sus manos a manera de palmas y glorifique a ese Dios que usted y yo sabemos el día de hoy es victorioso. Y si Él es victorioso, como dice la palabra, nosotros también lo somos. Elevemos una oración de gratitud a Dios por esta reflexión de su palabra. Inclinemos ahí nuestro rostro, unámonos en esta oración y en esa unidad hagamos sonreír a Dios. Padre, nos unimos en este momento, tu pueblo se une, Señor. Todos los que estamos viendo y escuchando esta grabación, Señor, nos unimos delante de tu presencia. Y podemos, Señor, imaginarnos a tu persona entrando gloriosamente, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y nosotros dándote la bienvenida, Señor, y agradeciéndote porque en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Señor, queremos hacer que tu corazón se regocije. Por eso no dejaremos de orar, no dejaremos de interceder. Oraremos, sí, por nosotros, por nuestros familiares, pero también oraremos, Señor, por todos aquellos de esta ciudad, Señor, que no te conocen aún, pero que a través de esta situación, a través de esta circunstancia que estamos viviendo y que no sabemos por cuánto tiempo más lo viviremos, te pedimos que tu Espíritu Santo empiece a moverse y empiece a tocar los corazones y las personas, Señor, empiecen a caer de rodillas ante ti, volviendo su rostro, Señor, a tu palabra, a tu persona, a tu voluntad para sus vidas. Ponemos en tus manos a toda esta ciudad, a todo Monterrey y su área metropolitana. Bendice nuestra ciudad, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una semana llena de bendición, que Dios nos dé paciencia para que podamos continuar en nuestros hogares, en todo lo que sea posible. Y si usted necesita, le urge tener que salir a trabajar, rogamos que Dios le guarde en todo momento, le haga
ir a tu trabajo y regresar a su hogar con salud y con bienestar. Que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Hosanna.